Señor. Él lo desea. Ciertamente Él siempre ha estado siempre dispuesto para relacionarse con nosotros, para que le conozcamos, para que podamos disfrutar su presencia en nuestras vidas en plenitud. Le damos gracias al Señor por este tiempo hermoso, ¿no?, de ministrar delante del Señor, de poder alabar su nombre y también sentir su presencia ministrando nuestras vidas. El domingo pasado les hablé a ustedes respecto a una pregunta que el Señor les hizo a sus seguidores, sus discípulos. Le dijo: ¿vosotros también queréis iros? ¿Quieren dejarme solo? Y Pedro irrumpió delante del grupo y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tremenda declaración que hace Pedro. No es como cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de los vivientes. Eso que tenía Pedro, a pesar de ser un hombre del vulgo, sin conocimiento, sin estudio, un pescador, porque los pescadores eran lo más bajo que había, ¿no?, del pueblo, dedicados solamente a la pesca artesanal, y hombres curtidos por el sol, toscos de apariencia, etcétera. Pero ese hombre tenía un corazón lleno de amor por el Señor. Amén. Nos recordamos de Pedro cuando hablamos de él, las cosas que él dijo, ¿no? Al final el Señor de la vida le dijo: apacienta mis corderos. Porque él le dijo al Señor: tú lo sabes todo. Señor, tú lo sabes todo. Tremendo, ¿no? Bueno, en esta mañana voy a hablarle de otro pasaje acá seguimos con el libro de Juan, el capítulo 8 de Juan, y vamos a leer los primeros versículos de este capítulo, y comenzando desde el capítulo 1 hasta el verso 11. Lo van a proyectar ahí. Y el tema de este pasaje que vamos a compartir también tiene una frase que vamos a dejar grabada, que dice en este pasaje: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ya algunos se dan cuenta de qué pasaje estoy hablando? ¿No? Y vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora. Dice así en Juan capítulo 8: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más.
Padre, gracias le damos esta mañana por su presencia. Le damos gracias, Señor, por tener el privilegio de estar juntos en su casa para poder alabar su nombre y también para ser bendecidos a través de su palabra. Le pedimos que abra nuestro entendimiento, Señor, que ministre nuestras vidas, Padre Santo, y que salgamos de este lugar renovados, Señor, libres de ataduras, de trabas, Señor, sabiendo que usted es nuestro Dios y que está con nosotros siempre y nos ama, Señor. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En los pasajes anteriores de este capítulo, nosotros vemos a Jesús hablándole a la multitud, ¿no? De lo que Él era para ellos, lo que Él significaba, lo que Él había venido a hacer, ¿no? Encomendado por el Padre. Pero el Señor veía a las multitudes y sabía que muchos de ellos no le seguían por lo que Él era, sino que le seguían porque Él les proveía para sus necesidades, porque el Señor hacía milagros. Y también el Señor sabía lo que había en los corazones de muchos. Por eso le cuestionaban, iban a ver qué falta cometía, qué error cometía contra la ley para poder acusarle y apresarle y darle muerte. Entonces el Señor no se confiaba de muchos de ellos. Y cuando el Señor les habló la palabra, y para ellos fue muy dura, porque Él dijo, el que no bebe mi sangre y come mi carne, no puede entrar al reino de los cielos. Y era una palabra ilógica para ellos. ¿Cómo vamos a comer su carne y beber su sangre? Pero el Señor estaba hablando espiritualmente de que si no aceptaban su sacrificio en la cruz del Calvario, si no recibían su palabra, ellos no podían nacer de nuevo y por lo tanto no podían entrar al reino de los cielos. Y le decían, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Y muchos se alejaron de Él, ¿no? Entonces, el Señor siempre tenía una palabra muy clara, muy diáfana para aquellos que estaban con el espíritu correcto y con esa sensibilidad para poder escuchar la voz del Señor. Ellos podían entender, mas no aquellos que están con un corazón entenebrecido, una mente en oscuridad, tratando de ver qué cosa errónea decía para poder acusarle. Y es en esta ocasión cuando la gente no seguía al Señor y que cada uno de ellos se fue a dormir a su casa, que el Señor quedó solo. Y Él se fue, dice la Escritura, al huerto. ¿A qué se fue al huerto? A dormir. Él no tenía casa, no tenía una invitación para dónde ir, y Él se fue con sus seguidores a ese lugar. Pero muy de temprano en la mañana, Él volvió al templo. Volvió a hacer su labor. La labor de Él, ¿cuál era? Era un maestro por excelencia. El Señor vino a enseñar la palabra, Él vino a abrir los entendimientos de la persona, a abrir los ojos de los ciegos espirituales y a darles vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor, amén. Porque esta mañana la palabra hace lo mismo en nuestras vidas, abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro corazón a la verdad del Señor. Bendito sea Él. Por eso el Señor había dicho a través de Juan antes, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que en Él pone su fe, su confianza, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor, amén. Era el mensaje del Señor. Decía, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que comiere este pan nunca tendrá hambre, y el que bebiere de esta agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Bendito sea el Señor, amén. ¿Cuántos han bebido de esa agua y han comido este pan? ¿Lo comió usted? Quiero conocerte más, quiero conocerte más. Es decir, ya le conocemos, pero queremos tener una mayor intimidad con el Señor, una mayor relación con Él, una mayor entrega, un mayor compromiso. Queremos tener la luz diáfana en nuestra vida que ilumine nuestro caminar cada día, amén, para andar confiados y seguros. Bendito sea el Señor, amén. Entonces, lo que nosotros vemos acá, que los fariseos, los saduceos y todos los religiosos buscaban cómo causarle algún tropiezo al Señor, cómo acusarle, porque ellos eran homicidas de mente, deseaban matar a Jesús, destruir a Jesús, porque Él confrontaba la religiosidad muerta que ellos tenían, porque en su religiosidad ellos no podían darle nada a las personas, porque ellos mismos eran esclavos del pecado.
Entonces ellos no aceptaban al Señor lo que Él les manifestaba. Entonces, el Señor, cuando está ahí en el templo enseñando, la Escritura dice que vinieron, ¿no? Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu determinación? La ley no decía eso. El Levítico dice: cuando un hombre y una mujer fueren sorprendidos en adulterio, ambos deben ser apedreados y muertos. Y ellos estaban trayendo solamente a la mujer. Entonces ya había en ellos una actitud mala, había un corazón entenebrecido, porque querían darle muerte a esa mujer, ¿no? Y el hombre seguramente lo dejaron libre. Eso nos hace ver cuál es la intención de estos religiosos, ¿no? Que estaban en esta actitud. Yo me imagino esa escena que el Señor estaba ahí enseñando cuando es interrumpido, y cuando ocurre este hecho y a la mujer la lanzan al suelo y todos vienen con las piedras listas para matarla, darle muerte, el Señor los miraba a ellos, ¿no? Porque conocía los corazones, y el Señor simplemente escuchó lo que ellos determinaban y se puso en el suelo a escribir. ¿Qué escribía? Yo me lo imagino, usted también a lo mejor, ¿no es cierto? Porque la ley decía eso, que había que dar muerte a esta mujer que había cometido esta falta. Había muchas otras faltas que la gente cometía, ¿no? Y también debía ser golpeada y morir. Pero la Escritura nos habla respecto a esto, ¿no? Que el Señor, cuando escuchó esta palabra, el Señor no dijo: mujer, no pasa nada. No le dijo que el haber cometido falta era una falta pequeña, nada. El Señor cayó. Y los que estaban ahí, ¿no? Estaban con esa furia, con esa rabia, no contra la mujer, porque la mujer simplemente era un medio para causar el daño a Jesucristo, ¿no? Que era el enfoque principal de ellos. Y cuando el Señor está ahí escribiendo, estos hombres vienen, le insisten al Señor: hey, toman una determinación, porque esto fue lo que dijo Moisés. Y esa era una falta muy grave para los judíos, que no reconociesen que esa ley era perentoria y debía ser ejecutada. Pero recuerden que el Señor Jesucristo dijo: porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor vino a salvar a lo que se había perdido. El Señor ama a los pecadores, pero no ama su pecado. No ama su pecado, sino ama esa alma eterna. Cada persona que es mala, que es violenta, que es grosera, que está en vicios, que está en cosas perversas, el Señor ama su alma, porque su alma es eterna. Él aborrece su pecado. Por eso el Señor nunca condenó a las personas, sino que les habló la palabra para que la palabra iluminara su entendimiento, iluminara sus corazones, y ellos tuvieran una actitud hacia esa palabra y le dijeran: sí, Señor, reconozco que vivo mal, que peco, Señor, que te ofendo y hago tantas cosas malas, pero Señor, cambia mi vida, transforma mi vida, no quiero ser igual. Y la gracia de Dios se manifestaba sobre ellos. Y el Señor los podía perdonar. Pero recuerden bien lo que el Señor en su palabra nos habla y nos dice, ¿no? Respecto a esto. El Señor le dice: el que de vosotros esté sin pecado, lance la primera piedra. El Señor da la facultad para actuar de juez y accionar contra esa persona solamente si está sin pecado. ¿Y quién está sin pecado? ¿Quién de nosotros está sin pecado? Ninguno. Por lo tanto, el único que cumplía ese derecho, esa prerrogativa, era Jesús. Porque Él nunca pecó, nunca hizo maldad. Él fue perfectamente santo. Bendito sea el Señor, amén.
Porque su vida, queridos, estaba totalmente rendida al Espíritu Santo. Cuando tu vida la rinde al Espíritu Santo totalmente y reconoces que falla y te duele cuando falla, que mientes, que hablas mal, que criticas, que murmuras, que te emborrachas, que codicias con los ojos, etcétera, etcétera. Cuando entiendes eso, es porque el Espíritu Santo está trabajando en ti. Señor, he pecado contra ti. Perdona mis pecados. Cambia mi vida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos lleva a arrepentirnos. Como hemos hablado en otras ocasiones, mientras estamos en este cuerpo, pecamos. Pero no nos agrada el pecado. Aborrecemos el pecado. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso dice la palabra, ¿no? Si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ellas nuevas. Es decir, si antes mentíamos, robábamos, blasfemábamos, no embriagábamos, adulterábamos, eso murió, dejó de ser. No nos podemos golpear con la misma piedra. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros aborrece esa forma de vida antigua. No quiere que vivamos esa vida antigua de pecado, de inmundicia, de maldad, de degradación moral, que afecta la presencia de Dios. Por eso el Señor le dijo, bueno, el que esté sin pecado, lance la primera piedra. Y él se puso a escribir en el suelo nuevamente. ¿Qué escribía? Yo me imagino que los 10 mandamientos. Yo me imagino, amarás a tu Dios, a tu prójimo, a ti mismo. No adulterarás, no robarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio. No. Y golpeaba las mentes y los corazones de esas personas cuando veían ahí. Eran mentirosos, engañadores, ladrones, sinvergüenza. Las tenían todas. Y el Señor dice, el que esté sin pecado, lance la primera piedra. Gloria al Señor, amén. Nosotros tenemos el derecho de cuestionar, criticar a nuestros hermanos. No tenemos el derecho de enjuiciarlo, que es aquí, que es acá, porque no tenemos el derecho parte del Señor. El único que juez es Dios. Nosotros tenemos que reconvenir, ayudar, extender la mano, tratar de que ese hermano salga de esa situación, animarle a dejar el tipo de pecado que esté manifestándose en su vida. Porque el Señor nos llamó a restaurar vidas, a restaurar corazones. Bendito sea el Señor, ¿no? Entonces el Señor no le dijo ahora a la mujer que lo que había cometido era algo correcto, era algo pequeñito, era algo que no tenía mayor relevancia. No dijo estuviera bien, más bien el Señor con la actitud dijo que era malo. Y lo reafirmó al final, ¿no? Cuando le ofrece a la mujer un nuevo comienzo, cuando le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, no, Señor, ninguno me condenó. Y él le dice, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Pero vete y no peques más. Vete y no peques más. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos está diciendo eso. Tú eres un mentiroso, un engañador, un estafador, un adúltero, esto y lo otro. Y venimos al Señor y le entregamos nuestra vida a Él. Le rendimos nuestra vida y Señor, decimos, cámbiame, Señor, transfórmame. Pon, Señor, tu corazón en mí, pon tu mente en mí, pon tus pensamientos en mi vida, Señor. Yo no quiero vivir como vivía antes, quiero vivir esta nueva vida que tú nos das. Y en tu voluntad, Señor. Cuando está eso latente en nuestro corazón y le rogamos al Señor cada día, Señor, no quiero vivir como vivía antes, quiero vivir esta vida nueva que tú me ofreces. Quiero, Señor, asemejarme más a ti. Esas cosas dejan de ser. No digo que no pecamos, porque a veces volvemos a darnos un costalazo, un porrazo. Caemos. Pero dice la palabra del Señor que el Hijo de Dios no practica el pecado. Primera Juan, no practica el pecado. El pecado es algo que está en nosotros y que tenemos que luchar contra él, porque los deseos de la carne son contra el espíritu.
y los deseos del espíritu son contra la carne, y estos se oponen entre ellos para que no hagamos lo que realmente es bueno. Pero tenemos que dejar que mande en nuestra vida ahora la nueva persona, ese nuevo ser que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, para que lo que hacíamos antes ya no lo hagamos ahora. Que nuestra vida sea una luz, sea una señal de dirección para otros. Que hemos sido transformados, cambiados por el poder de Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Cada uno de nosotros fuimos pecadores. Entiéndase bien. Mientras estemos en este cuerpo vamos a fallar, pero no a conciencia. No vamos a fraguar el pecado, sino que de repente una mala actitud, un mal pensamiento. Pero lo que ocurre cuando hay eso, o alguien, había un hermano que dejó el cigarro y en un tiempo, entre la amistad, entre las relaciones, le dieron un cigarro y fumó de nuevo, y se sentía pecador, sentía malo y no quería volver a la iglesia. Él falló, pero el Señor dice que el que se arrepiente, el Señor le escucha. Y el Señor le responde, y el Señor lo restaura a la posición de hijo. Bendito sea el Señor, amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le confesamos al Señor los pecados para no hacerlos más, para no cometerlos más. Y si logramos hacer porque nos descuidamos, ¿sabe? Pensaba en el día de ayer mientras estudiaba la palabra, qué tremendo hombre David, ¿no? David, qué tremendo hombre. Cómo Dios los coge, que era conforme a su corazón. ¿Se acuerdan? Y se goza de ese siervo que tiene David, y cómo lo establece en el reino, y él honra a Dios, sirve a Dios, Dios le acompaña, le da victoria, y cuántas cosas Dios hace con él, pero de repente se descuida. Tiene un descuido un día en estar en la flojera, no yendo a la guerra con el ejército al frente como rey, y él por mirar el terrado ajeno, vio a la mujer de Urías. Y él la miró, la codició, y la trajo, y la envió a traer, y él adulteró, pecó contra Dios. Y ese pecado le causó dolor todo el resto de su vida. Porque Natán lo confronta, él lo reprende y le da una historia. Había un hombre que tenía una hacienda y muchas ovejas, y había otro hombre que tenía una ovejita. Y este hombre que tenía la hacienda, en vez de matar de las ovejas de él, mató a esa ovejita que era de ese hombre, que era la única que tenía, y para tenerla para los convidados. Y él cuando dice, ¿qué hombre ha hecho eso? Él merece la muerte. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Porque tú le quitaste la mujer a Urías. Y lo reprende Natán. Pero sabe, cuando uno lee el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran misericordia. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo. Le pide al Señor. Siempre estuvo. ¿Por qué? Porque tuvo un descuido. Nunca te descuides. Nunca le des cabida a tu carne. Mantente despierto, despierta. El enemigo te ronda como león rugiente para causarte daño a ti. Cuando yo peco, no solamente afecto a otra persona, sino que me afecto a mí mismo y deshonro a Dios. Por eso es tan importante, querido, que nosotros entendamos esto. Nuestro Dios es grande en misericordia, pero Dios no va a estar toda la vida perdonando, porque nos golpeamos con la misma piedra. No, apártese iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Apártese de pecado. A mí me gustaría que muchos dejaran ciertas cosas, pero cada uno tiene un trato con Dios. Para que no se pongan la boca del león ahí y de repente tengan que sufrir pérdida. Bendito sea el Señor, amén. Bendito sea el Señor. El que le ha fallado al Señor tiene que acercarse al Señor, no guarde pecado. Apenas pecó, mintió, porque a veces mentimos. ¿Se ha dado cuenta? Para salir del paso usted dice, sí, claro, sí, iba a hacer esto, pero... Y no es verdad.
Hoy que se me enfermó. Es como aquel que llega tarde al trabajo. Había uno que estaba todos los días matando a un familiar. Murió mi abuelita. Otro se le murió una hermana. Así, por la flojera y no se levantaba a tiempo para llegar al trabajo. Nosotros tenemos que estar inventando cosas. Tenemos que ir delante del Señor y decirle, Señor, perdona mis pecados, Señor. Por favor, ayúdame a estar atento, a poder discernir las cosas y hablar verdad. Porque la Biblia dice, hablar de cada uno con su prójimo. ¿No es verdad? Eso nos hace bien a nosotros y honra a Dios y bendice al prójimo. En la palabra del Señor vemos a Isaías, ¿no? Cuando habla y dice, ¡ay de mí que soy muerto! Note un profeta de Dios que entra ahí al templo y ve a las faldas de Dios en el templo. Y él dice, ¡ay de mí que han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos! ¡Soy muerto! ¿Por qué? Porque teniendo labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! La santidad de Dios nos quebranta. Así como estábamos adorando al Señor, si hubiéramos seguido adorando más, yo creo que muchos estarían quebrantados, llorando y confesando pecados. Porque la presencia de Dios se estaba moviendo suavemente aquí. Él está con nosotros aquí ahora. Su presencia está con nosotros. Y nos está hablando a nosotros por su palabra. Bendito sea el Señor, amén. Bendito sea el Señor. Él sabía, él decía, el pueblo está, aún dice en el comienzo del capítulo, dice que el pueblo hedía ante la presencia de Dios, en su pecado, en su suciedad. Y él dice que el Señor habla, ¿no? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando nos acercamos al Señor, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Venid luego, querido. Si el Señor viniera ahora, muchos de ustedes se quedarían. Si tú no tienes la certeza ahora, si el Señor viene, yo me voy con Él, hay que arreglar cuentas con Dios. Algo no está bien en nuestra vida. Y el Señor nos habla para que arreglemos cuentas con Él hoy, porque estamos viviendo tiempos finales difíciles. Lo que está aconteciendo en el mundo está hablando a gritos que el Señor está por venir. Y hay mucha gente que está somnolienta, durmiendo, no busca a Dios, no se congrega, no ora, no lee la Biblia. Con venir a la iglesia no te salvas. Tienes que tener una relación con Dios permanente cada día. Una relación de entrega, de compromiso, de ser luz para otros que necesitan conocer la verdad. Bendito sea Dios, amén. Bendito sea el Señor. Yo me preocupo de cosas, ¿no?, que uno ve en la Escritura, en la palabra. Algunos predicadores aseguran que nosotros no podemos dejar de pecar cada día. Dichos predicadores malinterpretan Romanos 7, 14 al 20, declarando que aún el apóstol Pablo era prisionero de sus pecados. Pero lo que está diciendo la palabra, y cuando dice, ¡ay de mí, que soy, ¿no?, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él no está diciendo que está pecando, porque lo que no quiero hacer eso hago. Está hablando de una condición que hay en la vida del ser humano y en todos nosotros. Hasta que seamos perfectos, quizás ya no habrá eso. Pero estamos expuestos a pecar de una u otra forma, a hacer las cosas que no le agradan al Señor. En Romanos 6, del 1 al 3, ¿no?, Pablo insiste que nosotros no podemos seguir viviendo en pecado después que Jesús nos salva del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el verso 8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que ya no pequemos más. Bendito sea el Señor, amén. Había tiempo atrás una enseñanza, yo era un joven ministro, y que salió esta tontera, no sé dónde salió. Y un ministro dijo, ¿sabían que nosotros no pecamos? Yo lo quedé escuchando con los demás, pastor amigo, porque el que peca es el cuerpo. La barbaridad grande. ¿Y quién es dueño del cuerpo? ¿Quién gobierna el cuerpo?
Uno mismo. Así que están sobándose las manos más, démosle tiraje a la chimenea. Ya, total, el cuerpo es el pecador, él se va a corromper, se va a deshacer. No, no, no. El cuerpo está ligado, ¿no?, a nuestra alma. Y la palabra de Dios dice, el alma que pecare, está moría. Y algunos ya están echando viento. No. La verdad es que nosotros sabemos que estamos en Cristo. Estamos en la luz del Señor. Y en la luz del Señor ahora tenemos que vivir en esa verdad. Dice, Señor, yo sé que hay falencias en mí. Yo sé que hay cosas que todavía, Señor, no logro superar. Pero estoy luchando y pido tu ayuda. Que tu Espíritu Santo me ayude, Señor, a poder vivir rectamente ante tu presencia. Y para que tu nombre sea exaltado y honrado. Bendito sea Dios, amén. Jesús ve si nosotros pecamos. Nuestro abogado nos invita a confesar nuestros pecados y a recibir perdón y liberación y caminar en su luz. Por eso en este pasaje, cuando uno sigue leyendo hacia abajo, el verso 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Usted tiene la luz de la vida, yo tengo la luz de la vida. ¿Quién va delante de uno? Él dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Seguimos al Señor, no seguimos al hombre. Seguimos al Señor, amén. Si el hombre se cae, yo sigo al Señor, no me voy a caer. El problema está cuando ponen ustedes su mirada en el hombre y el hombre se tropieza y cae. Todos caen como palitroques. Por eso los grandes evangelistas, cuando han caído, han dejado fuera a mucha gente, porque la gente se olvidó que no es el hombre que les lleva al reino, es Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Él, amén. Bendito sea el Señor. Él es el que nos hace entrar, porque solamente Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie en la historia humana ha dicho eso. Ha podido decir con tanta autoridad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Bendito sea el Señor. Yo voy al cielo porque el Señor es mi guía. Usted va al cielo porque el Señor es su camino, porque el Señor es su verdad, porque el Señor ilumina. Cuando el Señor habló, el que esté libre de pecado, Él dio luz. Ahí. Y la luz ilumina las tinieblas y todas las cucarachas, los bicharracos, los ratones y todo arrancan. Todos los bichos. Y los saduceos y los fariseos arrancaron. Porque la luz lo ilumina todo. Bendito sea el Señor, amén. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos queridos, el Señor nos habla y nos invita. La verdadera libertad está solamente en Jesucristo. Él nos capacita para vivir la vida que Dios planeó para nosotros. La nueva vida que proviene de nuestro Rey es como las alas de un pájaro, que nos capacita para elevarnos con amor y paz hasta la presencia de nuestro Dios. Y en la muerte nos elevaremos hasta el cielo para vivir por siempre con nuestro Padre, los que hemos creído a la verdad y hemos recibido a Jesucristo en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. No habite el pecado en vuestros cuerpos para que les sirváis conforme a sus concupiscencias. Que habite Cristo, que habite su presencia. El Señor nos ama a todos los que estamos acá, un amor inmedible, como la alabanza que estaban cantando allá hace poco. El Señor te ama. Para Él, querida, querido, tú eres algo especial. El Señor, eres tan especial que el Señor te amó tanto que murió por ti. Dio su vida por ti, sufrió por ti lo indecible para que tú tuvieses salvación y vida eterna. Y tú puedas caminar en paz en esta vida y puedas iluminar a otros que no conocen esta verdad y se han atraído a su conocimiento. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cada día dale gracias, Señor, porque te he conocido. Gracias, Señor, pero yo quiero conocerte más. Te conozco poco, Señor, quiero conocerte más. Y eso nos demanda una intimidad permanente con el Señor. De día y de noche. Donde estemos, aún ahí, hablando con Dios. En cualquier lugar, intimidando con Él. Para que el Señor nos guarde y nos ayude a ser de bendición. Para muchas vidas que aún no le conocen. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto dice gracias, Señor?
Gracias, Señor, porque soy tu hija. Soy tu hijo. Lo más maravilloso que puede haberte ocurrido a ti, mi hermano, mi hermana, es haber conocido al Señor. Te podría haber sacado la lotería, los premios mayores o quizás cuánta riqueza, pero si no tienes a Cristo, no tendrías nada. Pero porque lo tienes a Él, lo tienes todo. Gloria al Señor, amén. Pónganse en pie, por favor.